Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. No fue venganza, ni impulso, ni deseo. Fue soledad. Esa clase de soledad que te corroe por dentro aunque duermas acompañada. Vivíamos juntos, pero hacía meses que ya no sentía su mirada sobre mí. Daniel siempre estaba ocupado, siempre cansado, siempre con el teléfono en la mano. Yo hablaba, él asentía. Yo lo abrazaba, él revisaba correos. Y así, poco a poco, me fui desdibujando. Una noche, mientras trataba de vender unas cosas viejas en un grupo de Facebook, me escribió alguien preguntando por una lámpara. Pero se equivocó de mensaje. Perdona, creí que eras otra Laura. Me hizo gracia, respondí con un emoji. Y desde ahí empezó todo. Se llamaba Javier. Trabajaba en diseño, decía que vivía solo, y tenía esa forma de escribir que te hace sonreír sin querer. Al principio solo hablábamos de tonterías, películas, música, café. Pero poco a poco nuestras conversaciones se volvieron más largas, más personales, más necesarias. Era como hablar con alguien que me veía. Que me escuchaba. Que me recordaba quién era antes de convertirme en la esposa de Daniel. Y cuando me dijo, ojalá tomáramos ese café en persona, sentí algo que hacía años no sentía, nervios. Nos vimos una tarde lluviosa, en una cafetería pequeña del centro. Él llegó empapado, riéndose, y me miró como si ya me conociera de siempre. No hubo plan ni pretexto. Solo pasó. Después de ese día, ya nada volvió a ser igual. Me sentía viva, culpable, pero viva. Javier me escribía cada mañana, buenos días, mi luz. Y Daniel seguía igual. No notaba nada. Ni mis ausencias, ni mis silencios. A veces lo miraba dormir y me dolía no amarlo como antes. O quizás sí lo amaba, pero de otra forma. Con lástima, con costumbre. Una tarde, Javier me pidió que fuera a su casa. Dijo que quería cocinarme algo. Me temblaban las manos. No era solo deseo, era miedo. Pero fui. Esa noche lo sentí todo, ternura, culpa, vértigo. Y cuando me abrazó después, me susurró algo que me dejó helada. No sabía que era posible amar a alguien prohibido de esta manera. Durante semanas vivimos en ese limbo. Mensajes borrados, excusas, mentiras piadosas. Hasta que una noche, mientras estaba con Daniel viendo una serie, su teléfono vibró. En la pantalla, apareció un mensaje de WhatsApp. «Entonces mañana paso por ti o prefieres que te recoja cerca del estudio?» Era de una mujer. Yo me quedé helada. Él lo tomó rápido, trató de fingir calma, pero sus manos temblaban. No dije nada. No esa noche. Al día siguiente, cuando me vi con Javier, no pude callarlo. Le conté todo. Esperaba comprensión, quizás consuelo. Pero su cara cambió. Laura, yo sabía. Lo dijo en voz baja, casi con vergüenza. Sabía que Daniel te estaba engañando. La mujer con la que sale es mi ex. Sentí que el mundo se desmoronaba. Cada palabra era una daga. Resulta que él se había acercado a mí por curiosidad, por revancha. Dijo que al principio solo quería entender que había visto Daniel en mí. Pero que luego, sin querer, se había enamorado. No supe si creerle o no. Esa noche volví a casa y miré a Daniel dormir, como tantas veces. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí vacío. Porque comprendí que ninguno de los dos estaba realmente conmigo. Ni él ni Javier. Solo yo. Y ahora, cuando me miro al espejo, no sé si lo que hicimos fue amor o simplemente el reflejo de todo lo que nos faltaba. Dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido del reloj en la pared, ese tic-tac que parecía marcar el paso de una vida que ya no era mía. En la penumbra del dormitorio, el cuerpo de Daniel a mi lado era solo una sombra, una presencia que ya no me pertenecía. Quise tocarlo, por costumbre, por memoria, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si mi mano no recordara su piel. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, abrí su teléfono.
No lo había hecho nunca antes, aunque miles de veces lo sospeché. Su contraseña era la misma de siempre, la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Encontré los mensajes, cientos de ellos. Fotos, citas, frases dulces que hacía años no me decía a mí. No puedo dejar de pensar en ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Sentí una náusea profunda, pero lo peor no fue leerlos. Lo peor fue darme cuenta de que no me dolía tanto como esperaba. Me dolía más haber perdido mi propia voz entre todo eso. Fui al trabajo fingiendo normalidad. Javier me escribió varias veces, pero no contesté. No sabía qué decirle. No sabía si quería volver a verlo o si necesitaba borrarlo también. A media tarde, él apareció frente a mi oficina. Sin aviso, sin mensaje previo. Solo estaba ahí, con esa mirada que antes me desarmaba y ahora solo me confundía. Laura, déjame explicarlo bien, por favor, me dijo, con voz temblorosa. Salimos a caminar. Hacía viento, las hojas caían, y cada paso que daba junto a él me pesaba como si caminara sobre mi propia culpa. Javier me contó todo. Que cuando se enteró de que su ex tenía una aventura con un hombre casado, quiso saber quién era. ¿Qué buscó?, preguntó, y así encontró mi nombre. Que al principio solo quería entender, mirar desde cerca el otro lado de la historia. Pero que luego, cuando empezamos a hablar, algo cambió. Te juro que no planeé enamorarme de ti, Laura, me dijo. Fue inevitable. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. ¿Cómo podía creerle después de eso? Todo lo que habíamos vivido nació de una mentira, incluso si después se volvió real. ¿Y qué somos ahora entonces?, le pregunté. ¿Dos personas heridas que se confundieron de refugio? No supo responderme. Bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Y ahí supe que, aunque lo quisiera, no podía quedarme. Esa misma noche hablé con Daniel. No lo enfrenté con rabia. No grité. Solo le dije, sé que tienes a alguien más. Se quedó helado. Trató de negarlo, pero no le di espacio. Le mostré los mensajes, las pruebas. Y luego añadí, casi en susurro, yo también. Su cara se descompuso, como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué?, dijo. ¿Con quién? No respondí. No quería hacerlo por revancha. Quería que entendiera que no éramos inocentes ninguno de los dos. Que lo nuestro ya no existía, aunque siguiéramos compartiendo cama, rutina, apellido. Nos perdimos hace mucho, Daniel, le dije. Solo que ahora los dos nos atrevimos a admitirlo de la peor forma. Él se encerró en silencio. Pasaron días sin hablarnos. La casa se volvió un cementerio de ruidos apagados, platos, puertas, respiraciones contenidas. Hasta que una mañana me dijo que necesitaba unos días fuera. No sé si quiero seguir con esto, admitió. Yo tampoco, respondí. Y se fue, sin mirar atrás. Durante esas semanas, me sentí suspendida. Ni casada, ni libre. Ni amada, ni sola. Javier me escribía de vez en cuando, pero algo en mí se había roto. Ya no podía verlo igual. Lo que antes era fuego ahora era ceniza. Nos encontramos una última vez. Me pidió perdón, me dijo que me amaba. Yo le sonreí con tristeza. Quizás en otra vida, Javier, susurré. En una donde no empezáramos desde la mentira. Nos abrazamos largo, de esos abrazos que huelen a despedida, y me fui sin mirar atrás. Pasaron meses. Empecé terapia, retomé proyectos que había abandonado, volví a pintar. Descubrí que había pasado años viviendo en función de alguien más, del esposo, del amante, del nosotros. Nunca del yo. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto de mi boda. En ella estaba sonriendo, radiante, creyendo que ese día comenzaba mi vida. No sabía que en realidad era el inicio de una larga pérdida. Daniel volvió a escribirme al cabo de medio año. Me propuso vernos, para hablar con calma. Accedí. Nos encontramos en el mismo café donde alguna vez esperé a Javier. Qué extraño es cómo los lugares guardan fantasmas, ¿no?
Daniel estaba diferente, más delgado, más serio. He pensado mucho, me dijo. Creo que los dos nos equivocamos. Pero también creo que nos hicimos daño porque dejamos de hablar. De tocarnos. De mirar. No supe qué decir. Me pidió otra oportunidad, no como pareja, sino como personas que alguna vez se amaron. Me propuso ir a terapia juntos, aunque fuera solo para cerrar bien. Acepté. No porque quisiera volver, sino porque sentí que necesitábamos entendernos desde otro lugar. Y en esas sesiones descubrí algo brutal, que a veces la infidelidad no empieza con un beso, sino con el silencio. Hoy, un año después, sigo viviendo sola. No volví con Daniel ni con Javier. Pero por primera vez, me siento en paz. He aprendido a estar conmigo sin sentir vacío. Y de algún modo, les agradezco a ambos. Porque sin todo ese caos, nunca habría tenido el valor de mirarme de verdad. A veces aún me pregunto si lo que viví con Javier fue amor o simplemente el eco de lo que me faltaba. Si Daniel y yo podríamos haber evitado tanto dolor si hubiéramos hablado antes. No lo sé. Tal vez el amor no se acaba, solo cambia de forma hasta volverse irreconocible. ¿Y tú, si hubieras sido yo, habrías tenido el valor de romperlo todo para encontrarte a ti misma? Pasó más de un año desde aquella última conversación con Daniel. La vida siguió, o al menos eso intenté decirme cada mañana. Me mudé a un piso pequeño, con paredes blancas y ventanas grandes. Me gustaba cómo entraba la luz por las mañanas, bañando todo de un silencio limpio, casi curativo. Compré plantas, llené el lugar de libros y olores nuevos, café recién molido, incienso, lluvia. Era mi primer espacio propio en mucho tiempo. Pero a veces, en medio de ese silencio, el eco del pasado seguía respirando conmigo. Daniel y yo seguimos viéndonos un tiempo más por terapia. No por reconciliación, sino por comprensión. A veces salíamos del consultorio y caminábamos por el parque en silencio, como dos extraños que habían compartido una vida entera sin saber realmente quién era el otro. Me contó que había terminado definitivamente con aquella mujer. Que al final, tampoco funcionó. Fue como mirar un espejo roto, me dijo una vez. Creí que iba a encontrar algo nuevo, pero solo me vi a mí, fragmentado. Y lo entendí. Porque yo también me había buscado en Javier, desesperadamente, como si amar a otro fuera una forma de rescatarme. Con el tiempo, Daniel y yo encontramos una especie de paz, una amistad silenciosa. No hablamos mucho del pasado, pero cuando lo hacemos, ya no duele igual. Aprendimos a vernos sin rencor. Y eso, aunque parezca poco, es una forma de amor distinta. Javier, él desapareció por completo. Me bloqueó en redes, cambió de número, se evaporó. No lo busqué. Pero a veces lo soñaba. Lo veía en esos sueños tan reales que al despertar el corazón late como si todavía estuviera ahí, susurrándome al oído. En esos sueños siempre me decía lo mismo, no fue mentira. Y yo siempre despertaba con lágrimas, sin saber si lloraba por él o por lo que representó. Un día, meses después, recibí un correo con su nombre. Al principio pensé que era una coincidencia, pero no. Era él. Un mensaje corto, sin pretensión, te debo una disculpa más honesta. Estoy viviendo en Lisboa. Pensé que era justo decírtelo. Espero que estés bien. Lo leí una y otra vez, sin responder. Había algo de ternura y de tristeza en esas líneas, pero también la certeza de que su capítulo había terminado. Mi vida empezó a tomar otro rumbo. Volví a enseñar arte, abrí talleres pequeños para mujeres que querían aprender a pintar, no por técnica, sino por desahogo. Cada vez que veía a alguna de ellas llorar frente al lienzo, entendía un poco más la mía propia historia. Aprendí que hay muchas formas de infidelidad, traicionar los propios sueños también es una de ellas. Una tarde, después de clase, me encontré con una de mis alumnas, una chica joven, unos 20 y tantos. Estaba llorando porque su pareja la había engañado. Me pidió consejo. Yo la escuché, sin interrumpir. Y cuando terminó, le dije algo que salió de mí sin pensar: no dejes que el dolor te convierta en lo que te hizo daño. Pero tampoco te castigues por sentirte rota.
Las grietas son el único lugar por donde entra la luz. Ella me miró con los ojos llenos de agua y me abrazó. Y en ese momento, entendí que toda mi historia, con sus errores y cicatrices, tenía un propósito. Pasaron 2 años. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café en mi balcón, vi una notificación en mi teléfono, una invitación a una exposición en un museo local. El nombre del artista me sonó familiar, Javier Molina. Sentí un vuelco en el pecho. Abrí el enlace. La muestra se titulaba Los reflejos del silencio. En la descripción hablaba de amor, culpa, redención. No sabía si ir o no. Pasé toda la semana pensándolo. Al final, fui. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Fotografías en blanco y negro colgaban de las paredes, cuerpos entrelazados, miradas perdidas, sombras que se tocaban sin tocarse. En una esquina, vi una imagen que me paralizó. Era una pintura digital de una mujer mirando por una ventana, con un café en la mano y una expresión entre nostalgia y paz. Era yo. No había duda. Mi perfil, mi gesto, incluso la taza idéntica a la que tenía en casa. Abajo, un pequeño texto decía: a veces el error más grande es el que te enseña quién eres realmente. Sentí un nudo en la garganta. No vi a Javier, o quizás sí, simplemente no lo reconocí entre tanta gente. Pero no hizo falta. Su mensaje estaba ahí, en cada trazo, en cada sombra. Y por primera vez, no dolió. Sonreí. Porque comprendí que él también había buscado redención a su manera. Salí del museo con una sensación extraña, como si una puerta invisible se cerrara suavemente detrás de mí. Caminé por las calles con el corazón liviano. En una esquina, me detuve a mirar un escaparate, un vestido blanco, simple, libre. Me lo compré sin pensarlo. No porque necesitara estrenarlo para alguien, sino porque era un símbolo. De renacer, de soltar, de volver a elegirme. Ahora, cuando hablo de amor, ya no lo hago con miedo. No creo en finales felices, sino en finales honestos. Creo en el amor que se transforma, que enseña, que deja cicatrices hermosas. Y si alguna vez me preguntan si me arrepiento de haberlo vivido todo, la traición, la culpa, el dolor, diré que no. Porque cada herida me trajo hasta aquí, a esta versión mía que por fin se pertenece. A veces, por las noches, vuelvo a escuchar aquella frase que me perseguía desde el principio. Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, y ahora la repito sin temblar, con una sonrisa triste pero serena. Porque ya sé que en realidad, antes de traicionarlo a él, me traicioné a mí misma al dejar de sentir, al callar, al fingir. Hoy ya no miento. Ni a otros, ni a mí. Y cuando miro hacia atrás, no busco culpables, solo aprendizajes. Porque al final, la infidelidad no fue el final de mi historia, fue el principio de mi verdad. Dime tú, si hubieras vivido lo mismo, ¿habrías tenido el coraje de perdonarte como yo lo hice? Han pasado casi 3 años desde aquella exposición. A veces pienso que toda mi vida anterior fue un sueño borroso del que por fin desperté. Pero hay mañanas, esas en que el aire huele a café y a melancolía, en que me descubro pensándolo todo otra vez. Lo que hice, lo que sentí, lo que perdí. La memoria es cruel, tiene la costumbre de regresar justo cuando ya crees haber sanado. Después de aquel encuentro silencioso con el arte de Javier, mi vida siguió en calma. Viajé, abrí mi propio taller, di charlas sobre el arte como forma de sanación emocional. Las mujeres que venían a mis clases me contaban sus historias, engaños, abandonos, segundas oportunidades. Yo las escuchaba y a veces, sin decirlo, reconocía en sus voces los ecos de mi pasado. Me sentía útil, viva, diferente. Un día, al final de una de esas clases, se acercó una alumna nueva. Tendría unos 30 años, mirada intensa, sonrisa insegura. Te he seguido mucho tiempo, me dijo. Tus palabras me ayudaron más de lo que imaginas. Me emocionó escucharla. Pero cuando me dijo su nombre, sentí un pequeño temblor interior, Clara Molina. El apellido me heló. Molina. ¿Eres familia de Javier?, le pregunté, tratando de sonar natural. Sí, era mi hermano, respondió. Bueno, es. Pero hace años que no sé nada de él.
Mi mente se quedó en blanco. No podía procesarlo. Era como si el pasado hubiera tocado mi puerta disfrazado de casualidad. Clara me explicó que su hermano había desaparecido de la familia después de una ruptura complicada y un escándalo profesional. Se marchó a Lisboa y dejó de responder, dijo. Mi madre se enfermó mucho por eso. Durante los días siguientes no pude pensar en otra cosa. Javier, el hombre que me amó y me mintió, seguía siendo una sombra, pero ahora esa sombra tenía raíces, personas que lo buscaban, una hermana que llevaba su dolor a cuestas. Sentí una mezcla de curiosidad, culpa y ternura. ¿Debía contarle la verdad? ¿Decirle que yo fui parte de la historia que lo destrozó? Pasaron semanas hasta que me atreví a invitarla a tomar un café. Fuimos a un sitio pequeño, con luces cálidas y música suave. Clara hablaba de su hermano con una mezcla de rabia y nostalgia. Siempre fue intenso, me dijo. Vivía todo al límite. Cuando se enamoraba, desaparecía del mundo, pero luego lo arruinaba todo. Y en ese momento supe que hablaba también de mí. Cuando me miró y me preguntó si lo conocía, dudé. Podía mentir. Podía decir que no. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años en silencio, me pidió honestidad. Sí, respondí al fin. Lo conocí. No necesito más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me preguntó cómo ni cuándo. Solo me tomó la mano. Entonces entiendes lo que fue perderlo, susurró. Y sí, lo entendía. Lo había perdido 2 veces, la primera, cuando supe la verdad, la segunda, cuando comprendí que, a pesar de todo, lo seguía amando en algún rincón oculto de mi alma. Después de aquel encuentro, Clara y yo seguimos en contacto. Se volvió casi una amiga, una presencia inesperada pero necesaria. Hablábamos de la vida, del perdón, de los ciclos que se cierran. Hasta que un día, casi un año después, recibí un mensaje suyo. Laura, sé que esto te va a parecer una locura, pero acabo de ver a Javier. Está en Madrid. Expone en una galería pequeña en Lavapiés. Sentí el corazón acelerarse. 3 años sin verlo, sin escucharlo. 3 años creyendo que aquel capítulo estaba cerrado. Y de pronto, ahí estaba, en la misma ciudad. Me debatí entre la razón y la nostalgia. No quería abrir heridas, pero algo más fuerte que yo me empujó a ir. La galería era pequeña, íntima. Las paredes estaban cubiertas de retratos fragmentados, rostros mezclados con paisajes, cuerpos que parecían disolverse en el aire. En una esquina vi su silueta. No había cambiado tanto, aunque sus ojos sí. Había cansancio, pero también serenidad. Cuando me vio, se quedó inmóvil. El tiempo se suspendió. Laura, dijo en voz baja, como si mi nombre le quemara los labios. Hola, Javier. Nos quedamos mirándonos, sin saber por dónde empezar. Caminamos hacia la terraza del fondo, lejos del ruido. Y ahí, por fin, hablamos. No del pasado, sino de lo que vino después. Me contó que había estado en terapia, que había intentado reconstruirse, que por fin había entendido lo que había hecho. No a ti, sino a mí mismo, aclaró. Te usé para castigar a otro, y al hacerlo, me destruí un poco. Yo lo escuchaba, sintiendo una calma extraña. Ya no había rencor, solo verdad. Le conté también mi parte, mis culpas, mis miedos, mi reconstrucción. Durante horas hablamos como 2 sobrevivientes que se encuentran después de una tormenta. Antes de despedirnos, me preguntó si alguna vez podría perdonarlo del todo. Lo miré, respiré hondo y dije, ya lo hice. El perdón no es volver. Es soltar. Sonrió, con esa tristeza dulce que tanto conocía. Y entonces, sin esperarlo, me tomó la mano. No como antes, no con deseo, sino con ternura. Gracias por no odiarme, murmuró. Gracias por existir, respondí. Nos despedimos sin promesas, sin finales falsos. Solo con la certeza de que lo vivido, aunque imperfecto, había sido real. Esa noche, al volver a casa, lloré. No de dolor, sino de alivio. Porque entendí que a veces las historias más intensas no están hechas para durar, sino para transformarte.
Ahora, cuando enseño a mis alumnas, siempre les digo lo mismo: no temas perder. A veces, perder es la única forma de encontrarte. Y cada vez que lo repito, pienso en él. En Daniel. En Javier. En mí. En todos los nombres que formaron mi historia y que, de una u otra forma, me enseñaron lo que es amar, fallar y perdonarse. Porque sí, a veces la infidelidad no destruye, sino que te revela. Y tú, dime, si el pasado te ofreciera una segunda oportunidad, ¿volverías a mirar a los ojos de quien te rompió, solo para decirle que ya no duele? Hoy, mientras grabo esto, tengo el corazón en calma. No es felicidad lo que siento, no del todo. Es algo distinto, una serenidad que huele a final y a comienzo al mismo tiempo. Han pasado 5 años desde todo aquello. A veces miro hacia atrás y me cuesta reconocer a la mujer que fui. La que temblaba por un mensaje, la que lloraba en silencio por miedo a estar sola, la que confundía deseo con amor y culpa con redención. Pero esa mujer era yo, y la abrazo, con todas sus contradicciones. Porque sin ella no habría llegado hasta aquí. Daniel rehizo su vida. Lo supe por casualidad, a través de una amiga común. Se casó con alguien más. Y me alegró. De verdad. Creo que ambos merecíamos una segunda oportunidad de amar, aunque no fuera juntos. A veces me escribe en Navidad mensajes breves, educados, con ese tono de cariño antiguo que no se borra. Siempre le respondo con gratitud. No hay rencor. Solo memoria. Javier también siguió su camino. Su carrera creció, sus obras se hicieron más profundas, más limpias. De vez en cuando veo su nombre en alguna revista de arte, y aunque una parte de mí se estremece, ya no duele. Lo que tuvimos fue un incendio, y los incendios no están hechos para durar, pero a veces dejan la tierra más fértil. Yo sigo pintando. He convertido mi taller en un refugio para mujeres que buscan recomenzar. Les enseño que el arte puede ser un mapa hacia adentro, una forma de entenderse sin palabras. Cada trazo, cada mancha de color, es una confesión. Les digo, no pinten lo que ven, pinten lo que duele. Y muchas lo hacen. Y sanan. Hace poco me ofrecieron exponer mis propias obras. Dudé, pero acepté. La exposición se llama Después del fuego. Es mi manera de cerrar el círculo. Las piezas hablan de pérdida, de identidad, de esos silencios que gritan cuando el amor se apaga. La última pintura se llama Yo. Es simple, una figura femenina de espaldas, mirando el mar, sin rostro, sin cadenas. Solo ella y el horizonte. El día de la inauguración, mientras caminaba entre la gente, sentí una emoción distinta a todas. No era orgullo, era paz. Miré mis cuadros y entendí que cada uno era una versión de mí que ya no existe. Que todo el dolor, la culpa y la confusión se habían convertido en algo que podía compartirse sin vergüenza. De repente, entre el público, vi algo que me paralizó, un sobre. Estaba sobre una mesa, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Dentro, una carta. Laura. Fui a tu exposición sin saber si tendría el valor de quedarme. Me vi reflejado en tus cuadros, en cada sombra y cada luz. Gracias por haber sido mi error más hermoso y mi lección más dura. No sé si el destino nos cruzará otra vez, pero si alguna vez miras al mar y sientes que alguien piensa en ti, seré yo. J. No lloré. No sentí nostalgia. Solo gratitud. Guardé la carta y salí al aire libre. La noche estaba clara, el cielo lleno de estrellas. Caminé hasta el paseo marítimo. Me quité los zapatos y dejé que el agua fría tocara mis pies. Cerré los ojos. Respiré. Y en ese instante supe que todo había valido la pena, la traición, el amor, el caos, la pérdida. Porque de todo eso nació lo más importante, mi libertad. No la libertad de estar sola, sino la de no necesitar mentirme nunca más. Ahora sé que amar no siempre significa quedarse y que perdonar no siempre es volver. A veces amar es soltar con ternura lo que ya no cabe en tu vida. Y sí, fui infiel. Pero no al amor. Fui infiel a mi miedo, a mi silencio, a la versión de mí que no sabía cómo decir ya no puedo más.
Por eso, cuando la gente me pregunta si me arrepiento, sonrío. Porque aunque la historia fue imperfecta, me trajo hasta aquí. Y este lugar, este silencio limpio, esta verdad desnuda, son el hogar que siempre busqué. Si estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que amar era un error, te lo digo con el alma, no lo fue. Cada error nos moldea, nos afina, nos enseña. Y aunque duela, también nos devuelve a nosotros mismos. Y ahora, al cerrar este capítulo, solo me queda una pregunta, la última, la que me persigue desde el principio. ¿Y tú? Si pudieras mirarte a los ojos después de todo, ¿te perdonarías también?